El sol se alzaba con un fuego dorado sobre las arenas interminables de Egipto, bañando los templos y las pirámides con una luz que parecía eterna. Sin embargo, bajo esa magnificencia, un pueblo vivía encadenado, sus voces ahogadas por el peso de la opresión. Los hebreos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, trabajaban sin descanso, construyendo monumentos a un faraón que los veía solo como herramientas de piedra y sudor. En medio de este sufrimiento, surgió un hombre llamado Moisés, criado en el palacio real pero con la sangre de su pueblo corriendo en sus venas. Desde niño, había sentido un fuego interno que no podía apagar. Un llamado a liberar a los suyos, a traer justicia cuando todo parecía imposible. Su corazón latía con fuerza cada vez que escuchaba los lamentos de los esclavos, cada vez que veía los gritos de un padre agotado que apenas podía alimentar a sus hijos. Una noche, mientras Moisés cuidaba el rebaño de su suegro en el desierto, vio algo que cambiaría su destino para siempre. Entre los arbustos secos, una llama ardía sin consumirse, iluminando la noche oscura. El fuego parecía respirar, hablar, y en su voz escuchó la promesa de libertad. Moisés, yo soy el que soy. Ve y libera a mi pueblo. Su corazón se llenó de temor y asombro. ¿Cómo podría un hombre común enfrentarse a Faraón, el hombre más poderoso de la tierra? Pero algo dentro de él gritaba que no había marcha atrás. La llama danzante parecía decirle que la fuerza de Dios estaba con él, que ningún imperio podría resistir la voluntad divina. Moisés regresó a Egipto con una mezcla de miedo y determinación. Cada paso que daba resonaba con la historia de su pueblo, y la idea de la libertad parecía un sueño distante, hasta que una serie de señales empezaron a ocurrir. Pequeñas maravillas que demostraban que el poder que lo guiaba no era humano. Pero en los palacios del faraón, la arrogancia y la dureza del corazón del rey no conocían límites. Cuando Moisés se presentó y habló de libertad, el rey respondió con un rugido de orgullo y desprecio, asegurando que nadie, ni siquiera un simple hombre del desierto, podría desafiar su imperio. Y así, mientras la primera noche de confrontación se cerraba sobre Egipto, un aire de tormenta parecía avanzar desde el horizonte. Algo grande se avecinaba, algo que cambiaría la historia del mundo para siempre. El viento del desierto susurraba secretos que solo los valientes podían escuchar, y Moisés sabía que la lucha apenas comenzaba. Al amanecer, Egipto despertó bajo un silencio inquietante. Las calles del palacio, normalmente llenas de actividad y murmullos, estaban teñidas de una tensión que nadie podía explicar. Moisés, acompañado de su hermano Aarón, avanzaba por los pasillos dorados con la certeza de que su misión estaba marcada por algo más grande que ellos mismos. Cada paso era un desafío, cada palabra un riesgo mortal. Frente al faraón, Moisés alzó su voz, resonando con la autoridad que solo podía venir de Dios. «Deja ir a mi pueblo, que pueda adorar al Señor en libertad». El faraón, sentado en su trono de oro, frunció el ceño y rió con desprecio. «¿Libertad? Mi pueblo no se va. ¿Quién te crees tú, pastor del desierto, para desafiar a los dioses de Egipto?» Pero Moisés no retrocedió. Su fe era un escudo invisible, un poder que parecía crecer con cada negativa. Entonces sucedió la primera señal. Su bastón se convirtió en una serpiente que se retorcía y se alzaba con fuerza ante los ojos incrédulos de los magos del faraón. Estos intentaron imitar la maravilla, pero la serpiente de Moisés devoró a las de ellos, dejando claro que el poder que lo acompañaba no era humano. A pesar de la advertencia, el faraón endureció su corazón. No podía ceder. Su orgullo lo mantenía firme, y la idea de perder el control sobre su imperio le parecía imposible. Entonces comenzó la primera de las plagas. El río Nilo, fuente de vida y riqueza para Egipto, se tiñó de un rojo oscuro como la sangre. Peces flotaban muertos, el agua se volvía venenosa, y el caos comenzó a extenderse entre el pueblo egipcio. La tensión creció, y los esclavos miraban con esperanza a Moisés, como si cada acto de desafío fuera una chispa de libertad. Pero el faraón aún no cedía. Cada milagro parecía fortalecer su terquedad, y el desierto detrás de Moisés se preparaba para recibir a un pueblo que soñaba con libertad mientras Egipto luchaba por mantener su orgullo intacto. El amanecer de la siguiente plaga estaba por llegar, y con él la tensión alcanzaría niveles que nadie en Egipto podría ignorar. La segunda plaga llegó como un rugido de furia sobre Egipto, una invasión de ranas que cubrió cada casa, cada palacio, cada rincón del imperio. Saltaban por los corredores del faraón, se arrastraban por las camas y saltaban sobre los altares de los dioses. La risa se convirtió en gritos, y la arrogancia del faraón comenzó a mostrar grietas. Pero, a pesar del caos, su corazón seguía endurecido. No quería ceder. Su orgullo lo cegaba,
y su vanidad era más fuerte que la evidencia misma de un poder divino. Cada vez que Moisés se acercaba con advertencias y milagros, el faraón respondía con palabras de desprecio y promesas de resistencia. Mientras tanto, los hebreos miraban desde sus casas y desde los campos de trabajo con asombro y creciente esperanza. Cada plaga era un recordatorio de que la libertad no estaba tan lejos como parecía. Moisés les hablaba de confianza, de fe, y les contaba que la mano de Dios guiaba cada paso, incluso en medio de la tormenta. La tercera plaga fue mosquitos y pequeños insectos, que cubrieron Egipto como un manto oscuro. Las calles se llenaron de zumbidos y picaduras, y la incomodidad y el miedo empezaron a corroer la moral de los egipcios. Pero el faraón aún no cedía, y su obstinación comenzaba a alarmar incluso a sus consejeros más cercanos. Afuera, en el desierto, el viento arrastraba la arena como si quisiera avisar a Egipto que un cambio monumental se acercaba. Moisés sabía que cada plaga acercaba al pueblo hebreo la libertad, pero también que la batalla apenas empezaba. Y entonces, en la noche más oscura, mientras los egipcios contaban sus pérdidas y sufrían el tormento de las plagas, Moisés recibió una visión. La próxima plaga sería la más terrible hasta ahora, y sería el momento en que Egipto tendría que elegir entre su orgullo o su vida. La tensión estaba en su punto más alto. Ninguno podía predecir lo que vendría, y el amanecer traería una prueba que definiría el destino de un pueblo entero. El alba trajo consigo un silencio inquietante. Egipto parecía contener el aliento, como si la tierra misma supiera que lo que vendría sería definitivo. Moisés se adelantó al faraón, su bastón firme en la mano, y su voz resonó con la autoridad de Dios. Esta será la plaga que hará temblar tu corazón, la muerte de los animales y la devastación de tu ganado. Déjanos ir, o sufrirá toda tu tierra. El faraón, aún con el rostro endurecido, vaciló por un instante. Sus consejeros murmuraban, sus soldados miraban con temor, pero su orgullo no le permitió ceder. Y entonces comenzó la cuarta plaga. Una enfermedad mortal cayó sobre los animales de Egipto. Caballos, vacas, ovejas y camellos comenzaron a morir uno a uno. Los establos se llenaron de lamentos y los campesinos no podían hacer nada para salvarlos. El miedo se extendió como un fuego que no se podía apagar. Y por primera vez, muchos egipcios comenzaron a cuestionar la obstinación de su rey. Pero el faraón, todavía incapaz de inclinarse ante un poder que no podía controlar, respondió con ira. Moisés, no me doblo ante un hombre del desierto. Mi tierra no se rendirá ante tus dioses. Mientras la peste destruía lo que Egipto consideraba su riqueza y orgullo, Moisés sabía que aún faltaban las plagas más devastadoras. Cada advertencia, cada señal, acercaba a su pueblo a la libertad, pero también encendía la furia del faraón. Esa noche, el aire estaba cargado de tensión y un presagio oscuro se sentía en cada rincón de la ciudad. Moisés se retiró a rezar, mientras el pueblo hebreo miraba al cielo, esperando el milagro prometido. El amanecer traería la quinta plaga, y con ella, un desafío que pondría a prueba la fe de todos. La oscuridad se cerniría sobre Egipto, y nada sería igual. El sol desapareció detrás de un manto negro que cubría toda la tierra de Egipto. Era como si la misma creación hubiera retrocedido ante la ira de Dios. La oscuridad total se extendió durante 3 días, tan densa que nadie podía ver su propia mano delante del rostro. Las lámparas y antorchas perdían su luz, los caminos se volvían laberintos imposibles, y el miedo se infiltraba en los corazones de todos, desde el más humilde campesino hasta el faraón mismo. Los egipcios caminaban a tientas, chocando entre sí, susurrando plegarias desesperadas. Los animales rugían y balaban en medio de la penumbra, y el sonido del desorden llenaba las ciudades. Moisés, sin miedo, recorría la noche con su bastón, su corazón firme, guiando a su pueblo con la seguridad de que Dios estaba con ellos. Faraón, deja ir a mi pueblo. Esta oscuridad es solo una señal de lo que puede suceder si sigues negándote. El faraón, encerrado en su palacio, sintió por primera vez la impotencia absoluta. Su orgullo, antes tan sólido, se resquebrajaba ante la evidencia de un poder que no podía controlar. Pero todavía no cedía, y en su terquedad, la tierra de Egipto seguía sufriendo. En ese momento, los hebreos miraban hacia la frontera del desierto con esperanza renovada. Cada plaga había sido una advertencia, cada milagro una promesa. La libertad se acercaba y su momento estaba por llegar. Sin embargo, nadie podía prever el último desafío, el que determinaría la liberación de un pueblo entero y la caída definitiva del faraón. Y así, mientras la oscuridad envolvía Egipto, un susurro de viento en el desierto parecía prometer que la libertad estaba cerca, pero que todavía quedaba un sacrificio y una prueba final que pondrían a todos al borde de la desesperación. El amanecer del 6.º día traería el siguiente castigo,
y con él, Egipto conocería la magnitud del poder divino como nunca antes. El sexto día, el aire estaba cargado de presagios. Egipto, todavía envuelta en la sombra de la oscuridad, empezó a temblar ante la llegada de la sexta plaga. Úlceras y llagas sobre hombres y animales. La piel se cubría de ampollas dolorosas, y el sufrimiento se extendía como un fuego incontrolable. Los médicos y hechiceros del faraón se encontraban impotentes. No había remedio, no había escapatoria. Moisés caminaba entre los campamentos hebreos y los palacios egipcios, firme como una roca, llevando un mensaje que resonaba en cada corazón. Esto es la voluntad de Dios. Cada plaga es una advertencia para que suelte a su pueblo y permita que adore al Señor en libertad. El faraón, sin embargo, persistía. Su orgullo y arrogancia lo mantenían ciego, y aunque su cuerpo y su imperio sufrían, su corazón seguía endurecido. Incluso sus consejeros empezaban a murmurar sobre la locura de mantener tal obstinación. En los campos, los hebreos observaban la devastación con temor, pero también con una fe que crecía con cada prueba. Sabían que la libertad estaba cerca, aunque todavía no podían imaginar la magnitud del sacrificio que vendría. Esa noche, mientras el desierto parecía escuchar cada grito y cada lamento, Moisés se retiró a la cima de una colina, mirando las estrellas y orando. El viento del desierto susurraba secretos antiguos, promesas de esperanza y advertencias de lo que aún estaba por suceder. Pronto, Faraón conocerá el poder de Dios como nunca antes, y entonces mi pueblo caminará libre bajo el sol de su promesa. La tensión alcanzaba su punto máximo. Egipto estaba al borde del colapso, y todos, tanto hebreos como egipcios, sabían que algo monumental estaba por suceder. El amanecer traería la séptima plaga, y con ella un golpe que haría tambalear los cimientos del reino de Faraón. El amanecer del séptimo día trajo consigo un rugido del cielo. Una tormenta de granizo y fuego cayó sobre Egipto, destruyendo cultivos, derribando árboles y destrozando casas. El suelo temblaba bajo el peso de los cristales de hielo que caían como lanza de fuego, y el grito de los animales y los hombres llenaba el aire. Moisés se mantuvo firme, de pie ante el faraón, mientras el viento y la lluvia castigaban el palacio. «Faraón, deja ir a mi pueblo. Libéralos ahora, o cada plaga será peor que la anterior». El faraón, aunque temblando de miedo, respondió con obstinación. Su orgullo era más fuerte que su dolor, y su corazón permanecía cerrado. Sin embargo, incluso empezaba a comprender que su poder no era absoluto, que había fuerzas que superaban a cualquier trono o ejército. Entre las calles y los campos, los hebreos observaban la tormenta con asombro y temor, pero también con esperanza. Cada plaga, cada señal, cada advertencia los acercaba a un futuro que hasta hace poco parecía imposible. Un mundo donde podrían caminar libres, sin cadenas, sin temor. La tormenta cesó tan repentinamente como había comenzado, dejando tras de sí destrucción y un silencio inquietante. Era como si Egipto contuviera la respiración, esperando la siguiente demostración del poder divino. Moisés, con la voz firme pero llena de compasión, habló a su pueblo. «Cada plaga nos acerca a la libertad. Manteneos fuertes y recordad, la fe es nuestra guía». Pero el faraón aún no cedía y el pueblo egipcio sufría. Todos sabían que lo peor estaba por venir, la prueba que definiría no solo el destino de los hebreos, sino el del propio Egipto. La octava plaga se acercaba, y con ella, Egipto sentiría la fuerza de la justicia divina de una manera que jamás olvidaría. El amanecer del octavo día trajo consigo un horror indescriptible. Una nube de langostas cubrió la tierra de Egipto, devorando todo a su paso. Los campos verdes se volvieron cenizas, los árboles quedaron desnudos, y la esperanza de los egipcios comenzó a desmoronarse. Era como si la misma naturaleza se rebelara contra la obstinación del faraón. Moisés, con el corazón lleno de compasión por su pueblo y firmeza ante el faraón, habló con voz que resonaba en cada rincón del palacio. «Faraón, tu orgullo traerá ruina sobre tu tierra. Deja ir a mi pueblo, o la destrucción será total». Pero el faraón, aunque viendo el desastre con sus propios ojos, seguía negándose. Su obstinación se había convertido en su cárcel, y su corazón endurecido lo mantenía ciego ante la verdad. Entre los hebreos, el miedo se mezclaba con la esperanza. Cada plaga los acercaba más a la libertad, y cada señal demostraba que su fe no era en vano. Los niños miraban con asombro, las madres rezaban en silencio, y los hombres se preparaban para el viaje que los llevaría a la tierra prometida. La nube de langosta se movía como un ejército imparable, devorando todo su paso, y el aire estaba cargado de un zumbido aterrador que parecía un lamento del mundo mismo. Los egipcios comprendieron que la resistencia era inútil.
Pero su orgullo todavía los retenía de inclinarse ante Moisés y reconocer el poder de Dios. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, el cielo se tornó rojo, presagiando la llegada de la 9ª plaga. Era la oscuridad que cubriría la tierra por días, una sombra que pondría a prueba la fe y la paciencia de todos. El pueblo de Israel sabía que cada sacrificio, cada plaga, los acercaba a la libertad. Pero lo que estaba por venir definiría la historia para siempre. La 9ª plaga cayó sobre Egipto como un manto impenetrable. Una oscuridad total cubrió la tierra durante 3 días, tan densa que nadie podía ver nada, ni siquiera la luz de las lámparas más fuertes. Las sombras se volvían reales, y el miedo se extendía como una ola que ahogaba a todos, desde los humildes campesinos hasta el propio faraón. En las calles, la confusión reinaba. Los egipcios tropezaban, se perdían y lloraban, incapaces de comprender cómo un pueblo humilde podía desatar semejante castigo sobre el imperio más poderoso de la tierra. Los murmullos sobre la fuerza de Moisés y de su Dios crecían, y por primera vez muchos comenzaron a cuestionar la obstinación de su rey. Moisés, sin miedo, recorría la frontera entre Egipto y el desierto, hablando a su pueblo. Mantened la fe, hijos de Israel. La libertad está cerca. Cada prueba, cada plaga, nos acerca más a la tierra que Dios prometió. El faraón, encerrado en su palacio, sentía como su orgullo comenzaba a quebrarse. Cada plaga había sido una advertencia, un desafío que él había ignorado, y la oscuridad era el recordatorio más poderoso de que ningún hombre podía resistir la voluntad divina. Mientras tanto, los hebreos miraban al desierto con esperanza y temor mezclados. Sabían que la última plaga sería decisiva, que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte, entre la esclavitud y la libertad. Las familias se preparaban, los corazones latían con fuerza, y la oración llenaba el aire mientras la noche cubría la tierra. El amanecer traería la 10ª plaga, la prueba final, y con ella, Egipto conocería el precio de su orgullo y los hijos de Israel darían el primer paso hacia la libertad. El amanecer del 10º día llegó con un silencio que parecía contener todo el dolor del mundo. La última y más terrible plaga se desató, la muerte de los primogénitos de Egipto. Desde el palacio del faraón hasta la choza más humilde, la desgracia golpeó sin aviso, y la tierra se llenó de lamentos y desesperación. Moisés había advertido al faraón una última vez. Esta es la última advertencia. Deja ir a mi pueblo, o cada hogar en Egipto llorará. El faraón, ahora temblando de miedo y dolor, comprendió la magnitud de su obstinación. Su orgullo, que lo había mantenido firme durante 9 plagas, finalmente se quebró ante la evidencia de un poder que superaba toda comprensión. Esa noche, los hebreos siguieron cuidadosamente las instrucciones de Moisés. Marcaron sus puertas con la sangre del cordero, un signo de protección que aseguraba que la muerte pasaría de largo sobre ellos. Mientras los egipcios sufrían, las familias de Israel se reunieron en oración, sintiendo la mano de Dios guiándolos hacia la libertad. Cuando el amanecer iluminó Egipto, la tierra había cambiado para siempre. El faraón, con el corazón lleno de terror y dolor, finalmente gritó: «Id, llevados a vuestro pueblo y no regreséis jamás». Moisés miró al pueblo, sus ojos llenos de lágrimas y determinación, y supo que el momento había llegado. Después de años de sufrimiento, cadenas y trabajo forzado, el pueblo de Israel estaba listo para caminar hacia la tierra prometida. Y así, mientras los egipcios contaban sus pérdidas y lloraban su orgullo, los hebreos comenzaron a avanzar hacia el desierto, guiados por Moisés, con la fe como escudo y la esperanza como faro. Cada paso resonaba con historia y libertad, y el horizonte del desierto parecía abrirse ante ellos como un nuevo mundo lleno de promesas. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. El Mar Rojo se interpondría entre la libertad y la persecución, y Moisés tendría que confiar completamente en el poder de Dios para salvar a su pueblo. El sol del desierto caía con fuerza sobre los hebreos mientras avanzaban hacia la frontera. Detrás de ellos, el ejército del faraón avanzaba con una furia implacable, dispuesto a arrastrarlos de vuelta a la esclavitud. Carros, soldados y caballos llenaban el horizonte, y el sonido de tambores y gritos resonaba como un rugido que hacía temblar la tierra. Moisés se detuvo en la orilla del gran Mar Rojo, contemplando la vasta extensión de agua que parecía imposible de atravesar. Detrás, el ejército del faraón se acercaba a pasos agigantados, y el miedo comenzó a nublar los corazones de algunos hebreos. «No temáis», dijo Moisés, levantando su bastón hacia el cielo. «El Señor peleará por vosotros. Solo mirad y confiad». Entonces sucedió lo inimaginable. Con un rugido que parecía venir de la misma tierra, el viento se levantó y las aguas del Mar Rojo comenzaron a dividirse, formando paredes gigantescas de agua a cada lado.
El suelo húmedo y firme del lecho marino apareció ante ellos, un camino que parecía milagroso, iluminado por la luz del sol que se reflejaba en las murallas de agua. Los hebreos avanzaron con pasos temblorosos pero decididos. Cada hombre, mujer y niño sentía como la historia misma se escribía bajo sus pies. El desierto quedaba atrás, el miedo comenzaba a transformarse en esperanza, y el poder de Dios se hacía visible como nunca antes. Detrás de ellos, el ejército egipcio se lanzó al agua, confiado en su fuerza y en la supremacía de sus armas. Pero Moisés, de pie con el bastón levantado, sabía que la victoria no dependía de hombres sino de la fe y de la voluntad divina. Las aguas seguían divididas, y cada paso hacia la libertad era un desafío a la muerte misma. Pero nadie podía prever el final que esperaba a los perseguidores, ni la gloria que aguardaba a los hijos de Israel. Los hebreos avanzaban con cuidado. Cada paso sobre el lecho marino parecía desafiar la lógica y la muerte misma. Las paredes de agua se alzaban a ambos lados como gigantes de cristal, y el rugido del ejército egipcio se acercaba, lleno de ira y determinación. Los carros de guerra de los egipcios entraron al mar, confiados en que atraparían a los hebreos. Pero Moisés, firme, levantó su bastón y oró con todo su corazón. Entonces, un viento poderoso sopló, y las aguas comenzaron a cerrarse lentamente, como si la propia naturaleza obedeciera un mandato divino. Los egipcios luchaban por escapar, gritando y golpeando el agua, pero era demasiado tarde. Los muros líquidos se derrumbaron sobre ellos, y en un rugido ensordecedor, el mar los tragó. Nadie escapó. El ejército que había perseguido a un pueblo esclavo fue derrotado por la mano de Dios, y la justicia divina se cumplió. Los hebreos, aún temblando por la magnitud de lo sucedido, cayeron de rodillas en el lecho seco del mar. Las lágrimas corrían por sus rostros, mezcladas con sonrisas y gritos de júbilo. La esclavitud había terminado, la libertad era suya. «Gracias, Señor», clamaban, «nos has traído a la libertad». Moisés los miró, sus ojos brillando de orgullo y gratitud. Sabía que este era solo el primer paso hacia la tierra prometida, pero también sabía que ningún hombre, ningún faraón, podría detener el plan de Dios. Cada lágrima, cada golpe de martillo en las pirámides, cada lamento del pasado, se transformaba ahora en esperanza y futuro. Y así, el pueblo de Israel caminó hacia el desierto, libres por primera vez, guiados por la fe, la valentía y la promesa de un destino glorioso. El desierto se extendía ante ellos, un mar de arena dorada que brillaba bajo el sol implacable. Para los hebreos, la libertad era un regalo recién conquistado, pero también un reto inmenso. Cada paso era una prueba. El hambre, la sed y la incertidumbre del camino pesaban sobre sus hombros. Moisés caminaba al frente, guiando al pueblo con firmeza y oración. Su corazón estaba lleno de fe, pero también de preocupación. Sabía que la verdadera prueba de la libertad no era escapar de Egipto, sino aprender a vivir con confianza en Dios en medio de la adversidad. «No temáis», les decía. «El Señor proveerá y nos guiará. Solo debemos confiar y obedecer». Pronto, la primera gran dificultad se presentó. El agua escaseaba y la sed comenzó a amenazar la esperanza del pueblo. Los murmullos surgieron, mezclados con miedo y frustración. Algunos miraban a Moisés, preguntando cómo podrían sobrevivir en un desierto tan vasto. Moisés, con calma y determinación, golpeó una roca con su bastón, y de ella brotó agua clara y fresca, suficiente para saciar la sed de todos. Los hebreos cayeron de rodillas, sorprendidos y agradecidos. La fe y la obediencia habían sido recompensadas una vez más, y el pueblo comprendió que no estaban solos en su travesía. Mientras avanzaban, las sombras del desierto parecían danzar a su alrededor, recordándoles que aunque habían escapado de Egipto, todavía quedaban pruebas por enfrentar. Hambre, enemigos y la larga marcha hacia la tierra prometida. El viaje apenas comenzaba, y cada día sería un recordatorio de que la libertad tiene un precio, y que la fe es la fuerza que sostiene a los que confían en Dios. El sol caía sin piedad sobre el desierto, y el hambre comenzó a apoderarse del pueblo de Israel. Sus pasos eran más lentos, y los murmullos crecían entre familias cansadas y temerosas. El recuerdo de la esclavitud era doloroso, pero ahora la incertidumbre de la libertad los desafiaba de una manera diferente. «¿Cómo comeremos en este desierto?», preguntaban algunos, sus voces llenas de duda. Moisés alzó sus brazos hacia el cielo y oró con todo su corazón, confiando en la promesa de Dios. Y entonces ocurrió lo inimaginable. El maná comenzó a caer del cielo. Pequeñas gotas blancas cubrieron la arena como escarcha, suaves y fragantes, suficientes para alimentar a cada hombre, mujer y niño. El pueblo observaba con asombro,
recogiendo cuidadosamente aquel regalo celestial. Nunca antes habían visto tal milagro. Cada bocado era un recordatorio de que la fe y la obediencia eran recompensadas, y que la mano de Dios los guiaba incluso en los momentos más difíciles. Moisés les habló con voz firme y llena de esperanza. Esto es un signo de que Dios está con nosotros. Cada día recibiremos lo necesario si confiamos y seguimos adelante. No temáis, la libertad no termina aquí. El camino continúa, y cada prueba nos hace más fuertes. El pueblo comió con gratitud, y el espíritu de esperanza volvió a encenderse en sus corazones. La travesía por el desierto continuaba, y aunque la arena parecía interminable, cada paso estaba marcado por la promesa de una tierra llena de libertad y abundancia. Pero el desierto aún guardaba pruebas difíciles. Enemigos acechando, caminos inciertos y la paciencia del pueblo sería puesta a prueba una y otra vez antes de alcanzar la tierra prometida. Mientras el pueblo avanzaba por el desierto, comenzaron a divisar señales de peligro en el horizonte. Ejércitos enemigos y tribus hostiles acechaban los caminos, ansiosos por aprovechar la vulnerabilidad de los recién liberados. El miedo empezó a crecer entre los hombres y mujeres, y algunos cuestionaban su capacidad de sobrevivir fuera de Egipto. Moisés, consciente de que esta prueba también era espiritual, se detuvo y levantó su bastón. No temáis, Dios nos protegerá si permanecemos unidos y obedecemos. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra fe. A medida que los enemigos se acercaban, una columna de fuego apareció en la noche, iluminando el camino y llenando de terror a los que amenazaban al pueblo de Israel. Las fuerzas divinas protegieron a los suyos, y el ejército enemigo se retiró, incapaz de enfrentar el poder que los guiaba. El pueblo comprendió entonces que la libertad no solo significaba escapar de Egipto, sino aprender a confiar en la guía divina en cada paso del camino. Cada piedra del desierto, cada tormenta de arena, cada oasis era una lección. La obediencia y la fe eran tan necesarias como la fuerza física para sobrevivir. Moisés hablaba al pueblo cada noche, recordándoles las promesas de Dios y alentándolos a mantenerse firmes. Las historias de las plagas, del mar rojo y del maná del cielo se contaban una y otra vez, recordándoles que lo imposible se volvía posible con fe. El desierto parecía interminable, pero cada paso les enseñaba a ser valientes. La tierra prometida estaba lejos, y todavía había pruebas que medirían la paciencia, la confianza y la esperanza de cada israelita. Los días se alargaban bajo el sol abrasador del desierto, y aunque el maná continuaba cayendo, la incertidumbre comenzó a sembrar dudas entre algunos del pueblo de Israel. Murmuraban por la falta de variedad en la comida, por el calor constante y por los peligros que acechaban cada jornada. Moisés los escuchaba con paciencia, comprendiendo que la fe debía ser enseñada y fortalecida constantemente. Una noche, se dirigió a todos. No olvidéis todo lo que hemos visto, las plagas, el mar rojo, el maná que cayó del cielo. Cada milagro fue un recordatorio de que Dios está con nosotros. La libertad exige paciencia y obediencia. A medida que hablaba, apareció una columna de nube durante el día y una de fuego durante la noche, guiando al pueblo y protegiéndolo de los peligros. Los hebreos comenzaron a entender que no caminaban solos. La presencia de Dios estaba siempre con ellos, visible en cada guía y protección milagrosa. Pero no solo el desierto y sus enemigos representaban un desafío. Las tensiones internas comenzaron a surgir. Algunos líderes cuestionaban a Moisés, otros dudaban de su guía, y la unidad del pueblo se vio amenazada. Sin embargo, Moisés enfrentó estos conflictos con sabiduría, recordándoles que la verdadera fuerza residía en la unidad y la confianza mutua. Con cada noche que pasaba bajo la columna de fuego y cada amanecer con el maná brillante sobre la arena, los hebreos aprendían a mirar más allá del presente y a confiar en la promesa de Dios. Una tierra de abundancia, libertad y esperanza los esperaba al final del camino. El viaje continuaba, lleno de desafíos, pruebas y milagros, y cada paso del desierto era un recordatorio de que la fe es la luz que guía incluso en la oscuridad más profunda. El sol caía implacable sobre el desierto, y la sed comenzó a azotar al pueblo de Israel. El maná los alimentaba, pero el agua escaseaba y la frustración crecía entre hombres, mujeres y niños. Sus labios se agrietaban, y sus pasos se volvían pesados sobre la arena ardiente. Finalmente, llegaron a un lugar llamado Mara, donde el agua estaba allí, pero era amarga y no podían beberla. Los murmullos y las quejas llenaron el aire. ¿Cómo podemos sobrevivir si incluso el agua nos amarga?, decían algunos, dudando de su guía y de la providencia de Dios. Moisés, con calma y confianza, levantó su bastón y oró, buscando la intervención divina. Entonces, Dios le indicó que golpeara un tronco de árbol en el agua,
y de inmediato las aguas amargas se volvieron dulces y cristalinas, suficientes para saciar la sed de todos. El pueblo bebió y celebró con júbilo, reconociendo la mano de Dios que los protegía y proveía en cada necesidad. Este milagro no solo alivió la sed, sino que también reforzó la fe de los israelitas, enseñándoles que incluso en medio de la dificultad, la providencia divina nunca faltaba. Moisés les habló con voz firme. Cada desafío es una lección. Aprender a confiar y a obedecer, y Dios proveerá todo lo necesario. El desierto es difícil, pero nuestra fe nos sostiene y nos guía. El viaje continuaba, y aunque la libertad ya había comenzado, cada paso era un recordatorio de que la verdadera fuerza del pueblo de Israel residía en su fe, unidad y obediencia. La tierra prometida estaba aún lejos, pero la esperanza brillaba más fuerte que el sol del desierto. El próximo desafío sería aún mayor. La provisión de agua para todo un pueblo necesitaba planificación y fe, y su viaje por el desierto apenas comenzaba a mostrar la magnitud de lo que estaba por venir. El sol brillaba sobre el vasto desierto, pero la rutina del viaje comenzaba a pesar sobre los hombros del pueblo de Israel. Las jornadas eran largas, y aunque maná continuaba cayendo y el agua había sido proveída en Mara, el cansancio y la incertidumbre amenazaban con minar su esperanza. Algunos comenzaron a murmurar nuevamente, cuestionando la duración del viaje y la guía de Moisés. El desierto parecía interminable y la promesa de la tierra prometida se sentía lejana. Entonces, en medio de las dudas, ocurrió otro milagro. Dios envió codornices que cayeron del cielo, proporcionando carne suficiente para que todo el pueblo comiera. Los hebreos comprendieron que la fe no solo los protegía de los peligros, sino que también aseguraba su sustento, enseñándoles a depender de la providencia divina día a día. Moisés les recordó: no temáis, cada paso en el desierto tiene un propósito. Cada prueba nos enseña a confiar y a caminar con Dios. La libertad requiere paciencia, pero la recompensa será grande. Mientras avanzaban, comenzaron a surgir desafíos naturales más difíciles: arenas movedizas, calor abrasador y noches heladas. Cada dificultad ponía a prueba su unidad y determinación. Sin embargo, con cada milagro, el pueblo aprendía a mirar más allá de sus temores, fortaleciendo su fe y su confianza en la promesa de Dios. El desierto era más que un camino físico, era una prueba espiritual, un lugar donde cada hebreo debía aprender que la libertad verdadera no consiste solo en escapar de la esclavitud, sino en confiar plenamente en la guía divina. Con el horizonte abierto ante ellos y la esperanza renovada por cada milagro, los hebreos continuaron su travesía, sabiendo que la tierra prometida estaba cerca y que cada paso los acercaba más a su destino glorioso. Después de semanas caminando por el desierto, el pueblo de Israel finalmente divisó los contornos de la tierra prometida en el horizonte. Sus corazones se llenaron de alegría y asombro, pero también de tensión. Sabían que la última etapa del viaje traería nuevos desafíos y que la verdadera prueba de su fe aún no había terminado. Los líderes del pueblo se reunieron alrededor de Moisés, quien les recordó: hemos superado plagas, mares y desiertos. Cada milagro y cada prueba nos han enseñado a confiar en Dios. Ahora debemos permanecer unidos y obedientes, pues la tierra prometida será nuestra solo si seguimos caminando con fe. Aún así, surgieron dudas y temores. Algunos miraban las montañas y se preguntaban si podrían conquistar el territorio, si los enemigos que habitaban la tierra serían demasiado poderosos. La tensión y la ansiedad comenzaron a crecer, amenazando con dividir al pueblo justo antes de alcanzar su destino. Pero Moisés levantó su bastón y habló con voz firme: recordad todo lo que hemos vivido. Dios nos ha guiado hasta aquí y no nos abandonará ahora. Caminad con valentía y esperanza. La tierra prometida es nuestra herencia si confiamos plenamente. Mientras avanzaban hacia la frontera, el sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo y dorado, como un recordatorio de la grandeza de su viaje. Cada paso resonaba con historia, con fe y con la promesa de libertad absoluta. El pueblo sabía que solo quedaba un último paso, una última prueba antes de entrar en la tierra que Dios les había prometido, y que su destino estaba a punto de cumplirse. El sol se alzaba sobre las montañas, iluminando el horizonte con un brillo dorado que parecía bendecir cada paso del pueblo de Israel. Ante ellos se extendía la tierra prometida, fértil, vasta y llena de posibilidades, un lugar donde la libertad, la esperanza y la paz finalmente serían suyas. Moisés se detuvo y miró a su pueblo. Sus ojos brillaban de orgullo y emoción. Después de años de esclavitud, de plagas, de mares divididos, de desiertos interminables y milagros que desafiaban la razón, habían llegado al final de su travesía. Hijos de Israel, dijo con voz solemne,
Hoy celebramos la fidelidad de Dios y la fuerza de nuestra fe. Cada prueba nos ha hecho más fuertes. Cada milagro nos ha enseñado a confiar, y ahora la tierra que Dios nos prometió es nuestra herencia. Los hombres, mujeres y niños avanzaron con lágrimas de alegría, abrazando la libertad que tanto habían esperado. Cantaron, danzaron y levantaron sus voces al cielo en gratitud, sabiendo que el poder divino los había guiado desde el primer momento. Moisés levantó su bastón una vez más, y el pueblo comprendió que cada milagro, cada plaga, cada paso en el desierto había sido parte de un plan perfecto. La esclavitud había quedado atrás, el mar rojo recordaba la victoria, y el desierto había enseñado la paciencia, la obediencia y la fe. Finalmente, el pueblo cruzó la frontera hacia la tierra prometida, y la historia del Éxodo quedó marcada en la memoria de la humanidad como un relato de coraje, fe y la fuerza indomable de la esperanza. Cada grano de arena, cada estrella del cielo y cada amanecer sería un recordatorio eterno de que la libertad se conquista con fe, valentía y perseverancia. Así culmina la épica travesía del pueblo de Israel. De la esclavitud a la libertad, del miedo a la esperanza, del desierto a la tierra prometida. Y con cada paso hacia adelante, la promesa de Dios brillaba más fuerte que nunca.